quiero preguntarte algo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en este lugar cantamos al Espíritu Santo y le decimos bienvenido y le alzamos las manos y le damos gritos de júbilo y le aplaudimos tantísimo, verdad? Tal vez hay alguien que se está preguntando esto, tal vez los más nuevos. Por muchos años, aún dentro del ámbito cristiano, se ha ignorado al Espíritu Santo. Nosotros, hablando entre nosotros, muchos hemos llegado a un acuerdo de que éramos cristianos por muchos años y no teníamos una revelación o no sabíamos casi nada del Espíritu Santo. Hasta hace bien poco, ¿verdad? Que hemos venido hablando esto muchísimas veces, ¿verdad? Hemos adorado a Jesús y le hemos cantado y le hemos amado y le hemos alabado. Y lo hemos hecho con el Padre, con Dios Padre, le amábamos y le cantábamos y le adorábamos. Pero por alguna razón ignorábamos la persona del Espíritu Santo. Me ha sorprendido también cuando hablo con ciertas personas, algunos de ellos que han llegado a este lugar, que saben, aunque nunca estuvieron en otra iglesia, en ningún sitio que tenga relación con Cristo, ellos saben la historia de Jesús. Y algunos saben la historia de su crucifixión y todo lo que esto trajo sobre la humanidad. Y cuando hablamos de Dios Padre, ellos saben que hay un Dios al que llamamos Padre, creador del cielo y creador de la tierra. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, no tienen ni idea. Una persona decía, ¿pero qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Me sorprende y me horroriza, porque el Espíritu Santo primeramente no es qué, es quién. Y Él es Dios en la misma condición que el Padre y en la misma condición que el Hijo. Por tanto, Él tiene que ser adorado, honrado y alabado en la misma condición que el Padre y en la misma condición que el Hijo. Y entre otras cosas, Jesús dijo que cuando Él se fuera, a quien nos iba a dejar aquí con nosotros en esta tierra era el Espíritu Santo. Por eso aquí le decimos bienvenido y le damos voces de júbilo y le damos aplausos. Porque Jesús dijo que aquí con nosotros quedaría el Espíritu Santo, que Él nos guiaría, que Él nos ayudaría, que Él sería el que nos consuela cuando las cosas no van tan bien. Él sería nuestro consuelo. Pero me horroriza ver cómo los más entendidos, vamos a decir así, o los que mayor información tienen acerca del Espíritu Santo, pues lo relacionan con una paloma o con un fuego o con un viento. Pero si Jesús dijo que tú y yo teníamos que tener una comunión, una común unión, una relación estrecha, una coinonía, es decir, una camaradería, ir hombro a hombro con alguien. Y ese alguien era el Espíritu de Dios. Si Jesús dijo eso, difícilmente tú te vas a relacionar con alguien al que no conoces o con alguien al que relacionas con un pájaro, con un viento o con un fuego. El Espíritu Santo es Dios, es una persona y es Dios. Dilo conmigo, el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Y ahora le quiero dar un aplauso. ¡Amén! Como os he dicho antes, Él quiere ungirnos, amén. Y lo que Él promete, Él cumple. Él me hizo una promesa. Él me dijo, quiero ungir a mi pueblo. Por eso antes quería explicar un poquito acerca de esto. ¿Qué es la unción? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué tú y yo la necesitamos? Porque sin duda la necesitamos, amén. Quiero contaros qué sucedió en mi vida el día que yo fui llena del Espíritu Santo. Porque esto que sucedió conmigo y mucho más es lo que Dios me ha prometido que va a hacer contigo. Amén. Allí en mi aposento alto, vamos a decirlo así,
Recuerdo el día perfectamente, pues fue el día de mi liberación. Después de aquella experiencia tremenda, ya nadie iba a tener la autoridad en mi vida de decirme que los demonios no existen y que los demonios no pueden estar en los cristianos. Yo era cristiana, amaba a Jesús con toda mi alma y por eso mismo fui hasta aquel lugar a pedir ayuda. Yo estaba pidiendo socorro, que alguien me ayudara a vivir la vida que Cristo prometía y que yo no podía vivir. Así que me marché hasta aquel lugar donde me atendió un pastor, porque aquellos demonios dentro de mí me estaban arruinando la vida. Entre otras cosas, esto sucede a causa de la ignorancia. Pues como nadie me había dicho que los espíritus inmundos podían tomar lugar en un cuerpo, y a pesar de que estaba escrito en la Biblia, cuando yo lo leía, yo no tenía la revelación de entender que esos demonios podían estar en mí. Así que en la ignorancia lo que sucedió en mi vida es que ellos tomaron ventaja. Ellos habitaban en mí y tomaron ventaja. Pero después de aquella gloriosa liberación, como os digo, después de aquella experiencia tan, no sé describirla, pero nunca la olvidé. Pues después de aquello, aquel pastor me dijo que iba a orar por mí para la llenura del Espíritu Santo. Yo no entendía nada, no estaba relacionada con el lenguaje evangélico. ¿Y qué era eso? Pero él oró por mí para que yo fuera llena del Espíritu Santo. Y cuando me di cuenta, yo estaba en el suelo. Cuando levanté, no podía describir lo que había sucedido, pero yo sí sabía que algo había sucedido. La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, le da poder. Y eso era exactamente lo que había sucedido en mí. Aunque yo no sabía mucho acerca de él vino ese día y me dio poder. Si tú y yo queremos vivir una vida cristiana, necesitamos el poder, necesitamos la unción, el poder para enfrentar las tinieblas, el poder para enfrentar a Satanás y todas sus obras. Necesitamos el poder frente al pecado que todos los días de tu vida y de la mía nos asedia. Necesitamos ese poder. La Biblia también dice que los yugos se pudren a causa de la unción. Cuando hablamos de unción, estamos hablando del poder de Dios. La unción es el poder de Dios. El poder de Dios sobre una persona. Esa es la unción. Y la Biblia dice que la unción pudre los yugos. ¿De qué yugos estoy hablando? Nosotros los cristianos muchas veces estamos enyugados. Yugos de esclavitud a adicciones. Yugos de esclavitud a opresiones demoníacas. Atados, oprimidos. El Espíritu Santo de Dios es el que tiene la unción. Y la Biblia dice que esos yugos no van a desaparecer de tu vida con un seminario. Y tampoco van a desaparecer de tu vida con toda la información que tú vayas a tener acerca de la unción, o del poder, o de Dios mismo. No es la información, no es un seminario y no es todas las normas que a veces nos imponen una detrás de otra que tú y yo tenemos que cumplir. Nada de esto va a pudrir tus yugos, esas noches sin dormir, esas adicciones que Dios sabe que tú no quieres que estén sobre ti. Lo que va a pudrir todo eso y lo que hoy Dios te ha prometido que va a pudrir todo eso es la unción que Dios va a traer sobre ti, porque esa unción es la que pudre tus yugos, amén. Dale un aplauso a Jesús. También necesitamos el poder. Necesitamos el poder para hablar de Dios. Tenemos que tener el denuedo, como dice la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles, una de las cosas que sucedió cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo
es que vino sobre ellos el poder para predicar. Os lo voy a leer ahí. Dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Esto quiere decir que hablaban la palabra de Dios con un poder tal que tal vez estaban diciendo exactamente lo mismo que decían ayer, pero ahora había poder detrás de sus palabras. Cuando tú eres una persona ungida, puedes decir absolutamente lo mismo que otra, pero tu unción es la que lleva el poder detrás de las palabras y tú impactas las vidas. En verdad no eres tú, es quien hay detrás de ti, la unción del Espíritu de Dios. Por eso Jesús, nuestro ejemplo, nuestro Señor, cuando estaba hablando con los suyos, les dijo: no os mováis hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué les mandaba estar quietos? Si Él mismo quería que fueran por todas las naciones. ¿Qué dos órdenes tan contradictorias? Es que Jesús sabía que lo uno no iba a poder ser hecho sin lo otro. Vete y predícale el Evangelio a todas las naciones, pero estate quieto hasta que el Espíritu de Dios venga sobre ti. ¿Por qué? Porque entonces vendrá el poder y podrás ir hacia el destino y no cansarte, no quemarte y llevar gloria de Dios sobre ti. Amén. Gloria de Dios sobre ti. Tal vez estarás pensando: bueno, yo ya fui ungido, ungida y yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, hasta hablo en lenguas. Así que esto no es para mí. Te estás equivocando. Tú has podido ser lleno del Espíritu Santo ayer, pero tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo hoy. Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Vamos ahí a Hechos 4, los versículos del 23 al 31, que dice así: y puestos en libertad, Hechos 4 del 23 al 31, está hablando de Pedro y de Juan. Dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos, di conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los gobernantes judíos pensaron que habían terminado con Jesús, pues lo habían crucificado. Ellos pensaron que todos sus problemas se habían terminado ahí. Pero de pronto comenzaron a darse cuenta que sus problemas no habían terminado, porque Jesús pareciera todavía estar vivo entre ellos, en la persona de sus apóstoles. Así que ellos se enojaron y se molestaron y tomaron a Pedro y a Juan y los encarcelaron. Los encarcelaron, los oprimieron y los amenazaron diciendo: vosotros no vais a hablar más en el nombre de Jesús. Esto era lo que estaba sucediendo aquí en Hechos 4. Pero dice que cuando Pedro y Juan fueron puestos en libertad, la Biblia dice que ellos fueron a los suyos y comenzaron a contarles todo lo que les había acontecido y todo lo que les habían dicho. Y juntos comenzaron a clamar a Dios: Señor, nos están persiguiendo, van contra ti, nos afligen, ahora nos amenazan, nos prohíben hablar.
Señor, haz algo. Dice que comenzaron a clamar, diciendo, mira sus amenazas. Ahí en el versículo 29, concédenos que hablemos con denuedo tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, que todos volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos mismos hombres de Hechos 4 son los mismos hombres que en Hechos 2 estaban en el aposento alto, allí donde el Espíritu de Dios descendió y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a leerlo ahí en Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos en Hechos 2 y volvían todos a estar llenos en Hechos 4. Esta enseñanza tira por tierra todo eso que nos han enseñado, que la llenura del Espíritu Santo es la experiencia de un día. No, la Biblia no enseña eso. Una persona puede ser llena del Espíritu Santo y puede volver a ser llena del Espíritu Santo porque eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Cuántos me siguen? Ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia única. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y volver a ser lleno del Espíritu Santo. No eres lleno del Espíritu Santo una vez y con esa vez ya de aquí a la eternidad. No. Pues aún la llenura del Espíritu Santo se pierde. Si no la cuidas, la pierdes. Pero si la cuidas, si tú esa llenura que en un momento de tu vida ha venido sobre ti, la cuidas, la guardas, vives en amistad con Él, tienes una vida con Él, donde nadie dice que no enfrentarás tormentas y oposición y guerras, pero también habrá momentos de calma y lugares, valles espaciosos, pero vivirás pegado a Él y Él podrá venir sobre ti una y otra vez. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, amén. Él traerá sobre tu vida un aumento de poder. Porque Dios dice en su palabra que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y lo que nunca se te enseñó, de poder en poder, amén. Así que tú hoy vas a recibir esa unción sobre tu vida, que si la recibiste ayer y fuiste lleno ayer, hoy vas a ser lleno de nuevo y tu aumento en poder va a ir siempre hacia adelante, amén. Fijaros que esto es lo que sucedió con los apóstoles. Después de esta segunda vez que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hubo un aumento de poder. Hubo un aumento de unción sobre sus vidas. Vamos a leer ahí en el mismo capítulo, este capítulo 4, el versículo 33. Dice que los apóstoles con gran poder, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Fijaros lo que dice aquí. Gran poder y abundante gracia. Cuando se nos describe en Hechos 2 lo que había sucedido después de que el Espíritu Santo los llenara, el escritor nos dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y que tenían favor con todo el pueblo. Pero ahora el escritor cambia los términos y dice gran poder y abundante gracia. La palabra que él está usando aquí en griego es mega, que quiere decir excesivamente grande.
Así que el escritor, después de la segunda, vamos a decir, de la segunda vez que fueron llenos, está diciendo, es que ahora el poder de estos hombres es excesivamente grande, es un megapoder. Y ya no tienen favor con todo el pueblo, es que abundante gracia hay sobre ellos. Él nos estaba enseñando que había habido un aumento de unción y un aumento de poder en ellos. La segunda vez que fueron llenos del Espíritu Santo hubo un aumento en todo, en poder, en favor delante de los hombres, en relaciones, en todo. Cuando ellos fueron llenos en el Pentecostés, ahí en el aposento alto, Hechos 2, fue poderoso. El Espíritu de Dios vino y los ungió con poder y fue poderoso. Pero ahora en Hechos 4 ya no era poderoso, ya era mega poder. Un aumento de poder. Y si estudiamos los hechos de los apóstoles, vamos a ver que las cosas que estos apóstoles empezaron a hacer, declaraban el megapoder. Hubo un aumento en hablar delante de 120, en hablar delante de 3.000, delante de 5.000, y en maravillas y señales y prodigios eran hechas de manos de ellos, a tal punto que la sombra de Pedro sanaba. Tal vez Pedro al principio tenía que poner manos para que uno sanara, pero después dice que su propia sombra por donde pasaba sanaba. Un aumento de poder. Y esto es lo que Dios siempre ha tenido preparado para su pueblo y lo que muchas veces no se ha enseñado. Dios quiere venir a ungirte hoy. Y si me dices, a mí ya me ungió ayer, bien, ayer ya pasó. ¿Amén? Ayer ya pasó. Y si ayer tuviste lo bueno, hoy vas a tener lo mejor. Si ayer tuviste la unción, hoy vas a tener la mega unción. Amén. Hoy vas a tener el mega poder. Pero en ese primer día de la primera liberación poderosa que Dios trajo a mi vida, lo que sucedió en mí, o una de las cosas que sucedió, es que el Espíritu de Dios vino sobre mí, me dio poder y me mudó en otra persona. Yo había sido cristiana durante muchísimos años. No tenía el poder de enfrentar al pecado. Créeme que te digo delante de Dios que tenía muy buenas intenciones. Yo me levantaba todos los días y le decía al Señor, hoy no te voy a fallar, te lo prometo, no te voy a fallar. Pero no llegaban 2 horas que ya había transgredido casi todas las leyes de Dios. Tenía la intención de no pecar, pero no tenía el poder para no pecar. En el capítulo 1 de los Hechos, Jesús nos dijo, recibiréis poder. Está hablando a su iglesia hoy. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que sucedió conmigo. Él vino sobre mí y me dio poder. Dios vino sobre mí y me mudó en otra persona. Solo que no fue hasta años después que yo descubrí que la palabra de Dios hablaba de lo que me había sucedido. Que la unción cambia, que la unción muda a las personas. Eso estaba escrito. El profeta Samuel le dijo a Saúl, atiende esto, cuando salgas te vas a encontrar en una de las guarniciones de los filisteos con una compañía de profetas que vienen con instrumentos alabando y adorando. Entonces, el profeta Samuel le dice a Saúl, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Samuel le estaba diciendo, Saúl, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, vendrá el poder y tú serás mudado en otro hombre. La unción tiene la virtud de cambiar por completo una persona. Y esa unción es la que va a cambiarte hoy por completo, va a pudrir tus yugos y va a darte mega poder. Amén. Dale ese aplauso a Jesús que le has creído. Eso fue lo que sucedió conmigo. No lo sabía explicar, pero la unción me mudó en otra persona.
Había sido llena del Espíritu Santo. No le quería perder, me quería ir a mi casa porque no quería ofender a Dios. Pero eso en mi propia mente era una locura, porque no entendía qué estaba sucediendo. Pero guardé y amé esa unción y me marché. Luego descubrí de muchas otras personas que vivieron lo mismo que yo. Atender de esto. ¿Y qué de Pedro? Aquel hombre tan... Yo voy a morir por ti, Señor. Claro que voy a morir por ti. Pedro. Que no va a cantar el gallo. Y me has negado ya 3 veces. Y porque el gallo canta una vez o 2 o 3, porque si no... Pedro peleaba con Jesús. No lo voy a hacer. No te voy a negar y voy a ir contigo hasta la muerte. Y luego le negó. Y todo lo que sucedió. Pero ¿qué sucedió con este Pedro? Cuando después de estar bajo el contacto de la unción en el aposento alto, este Pedro, que había negado a Jesús delante de una criada, se paró allí delante de todo el mundo y delante de los gobernantes a predicar como nunca antes se había visto predicar a nadie. ¿Qué sucedió con él? Le había negado a Jesús delante de una criada, pero ahora no solo no le estaba negando, estaba confrontando a los gobernantes que llevaron a Jesús a la cruz. Vosotros que habéis desechado a ese Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Los estaba confrontando. Ya no tenía temor. Ya no le importaba hablar y ahora sí hubiera muerto por la causa de Cristo. ¿Qué sucedió con él? Pues lo único que sucedió fue que el Espíritu de Dios vino sobre él, lo llenó y le dio poder y le cambió, le mudó en otra persona. Por eso el Pedro de un poquito antes ya no era el Pedro que estaba parado, confrontando a las autoridades de aquel lugar. Esa es la unción sobre una vida. Él te cambia, Él te muda en otra persona, amén. Yo había sido mudada en otra persona. Las amistades, el chico que salía conmigo, el alcohol, las drogas, ya nada tenía poder. No tenían poder, porque Dios vino sobre mí y me dio el poder. Ahora yo tenía el poder de decirle, no más. Estamos entendiendo para qué sirve el poder de Dios, la unción. Estamos entendiendo qué es la unción sobre una vida. Poder frente a Satanás, poder frente a los pecados, denuedo para hablar la palabra de Dios. Es que no me atrevo a hablar en mi trabajo de Jesús. ¿Qué van a decir? El Espíritu de Dios viene para ti, pareces una no sé cómo se llama, pero eso. Te salen letreros para hablar de Jesús. Porque vino el denuedo y hablas hasta debajo del agua. ¡Cristo vive! Amén. Necesitamos esta unción. Y quiero aclarar algo porque ahora te iba a decir cuántos quieren más del Señor, más del Espíritu, cuántos quieren más. Y estaba pensando en esto en la predicación y quiero aclararos algo. Porque es algo que ha traído, vamos a decir, muchos malentendidos, ¿verdad? Cuando nosotros, tal vez en los llamados o en un momento le decimos al Señor, quiero más de ti, esa canción que Dios le dio a Orchi, más de ti, más de tu presencia, más de tu gloria, quiero más, quiero más. Esto a veces ha causado entre algunas personas malos entendidos. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia en Juan 3 que Dios no da, atiende bien, que Dios no da el Espíritu por medida. Te doy un poquito ahora y como me estás pidiendo más, pues te doy un poquito más tarde. No, esto no es así. Dios no da su Espíritu por medida. Pero ojo, el Espíritu Santo nos da el poder, nos da la unción y la unción sí tiene medidas, tiene niveles. Yo no tengo la misma unción hoy. ¿Cuántos comenzaron con nosotros este ministerio de cielos abiertos? Ellos van a poder decir con autoridad que yo no tengo la misma unción hoy que tenía cuando comenzó el ministerio. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué?
Porque la unción ha ido creciendo. Porque el Espíritu de Dios ha venido sobre mí, no una vez y para siempre, sino ha venido sobre mí una vez y ha vuelto a venir sobre mí otra vez. Yo he tenido mi Hechos 2 y mi Hechos 4. Eso es lo que tú necesitas para vencer esos enemigos. Entonces, como digo, esto ha sido causa de confusiones. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que cuando le estamos diciendo al Señor, dame más de ti, nos estamos refiriendo al Espíritu Santo como si Él me pudiera dar ahora un brazo y luego un pie. ¡No! Cuando nosotros clamamos, dame más de ti, nos estamos refiriendo a la unción, al poder de Dios, que ese sí que tiene medidas. Amén. ¿Esto está entendido? Si el pueblo ha entendido, denle un aplauso a Jesús para saber que hemos entendido. Amén. Y hoy ese día está preparado para ti. Lo segundo, y con esto termino rápidamente, que sucedió en mi vida, fue que Él me libró de todos mis enemigos. Vamos a decir que me libró de los enemigos que en aquel momento se estaban enseñoreando de mi vida y no me permitían avanzar en Jesús. Como os he dicho, la Biblia dice que la unción pudre los yugos y en mi vida había yugos. Yo estaba atada al alcohol y por años ese yugo, un yugo es algo que se coloca aquí en el cuello con alguien, así que ese yugo por muchos años me llevó donde quiso. Pero ese día el Espíritu de Dios vino sobre mí y Él pudrió ese yugo. Y yo sé que es lo que quiere hacer contigo, pudrir los yugos que te están llevando para donde tú no quieres ir. Donde tú no quieres ir. La Biblia nos enseña que después de 400 años, bajo un yugo opresor, 400 años una nación tiranizada, oprimida, bajo un látigo, Israel, bajo el yugo de esclavitud de los egipcios. Después de esos 400 años, la Biblia dice que Dios escuchó su clamor. 24 horas, un solo día, fue más que suficiente para que Dios sacara a toda una nación del yugo de la esclavitud a una libertad gloriosa para servir al Señor. ¿Qué te hace pensar que eso no va a poder suceder contigo? Él lo hizo conmigo. 24 horas fueron suficientes para que mis yugos se pudrieran. Él puede y pudo hacerlo conmigo. Él puede y quiere hacerlo contigo. Solamente le tienes que creer. Él lo hará. No vas a estar ahí para muerte y destrucción. Israel era su pueblo escogido. Y hubo un detalle aquí. Cuando clamaron a Dios, Dios escuchó su clamor. Dios te está dando señales por dónde tienes que caminar. Si tú estás enyugado, clama a Dios. Clama a Dios, pues Él ha prometido responderte. Amén. Tal vez no estás en ese desierto haciendo ladrillos para un gobernante tirano, pero te sientes en el mismísimo desierto bajo el mismo látigo. Tal vez no son egipcios en tu vida, pero son demonios que te gobernaron, te tiranizaron. En muchas de las vidas pareciera que los demonios están metidos en las familias. Las mismas opresiones, las mismas enfermedades, las mismas ataduras. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Es como en Israel. ¿Cuántos años ellos estuvieron oprimidos bajo el yugo de los egipcios? Generaciones. Los mismos demonios tiranizando a un pueblo por generaciones. Así suele ser con nosotros. A veces el yugo del alcohol del abuelito, luego es puesto sobre el hijo y luego es puesto sobre el nieto. Pero el Espíritu de Dios ha prometido, yo vengo hoy con esa mega unción a pudrir los yugos, amén, a pudrir los yugos, porque la Biblia dice que la unción pudre los yugos.
Así que así es como va a suceder contigo. Y a lo mejor alguien desesperanzado está diciendo, ahí es que pastora, está bien todo esto, pero es que a mí no me puede ir peor. Bueno, pues te voy a decir que si a ti no te puede ir peor, estás en el día de salvación. Porque cuando al pueblo de Israel ya no le podía ir peor, era cuando Dios dijo hasta aquí. Y con mano fuerte y mano poderosa los libró, los rescató, los sacó con el oro de Egipto, amén. Así que aún si estás con problemas financieros, aún el oro de los egipcios está para ti. Está para ti. No me puede ir peor. Pues la peor noche anuncia la mañana. Y yo sé que en tu espíritu hoy vas a escuchar: un nuevo tiempo se avecina. Un nuevo tiempo se avecina. Voy a pedir los músicos pasen para acá, porque un nuevo tiempo se avecina para ti, para los tuyos. Un solo día y Dios dio toda una libertad a una nación. Un segundo será para ti, amén. Un segundo será para ti. Quiero extenderte esta promesa que Dios me dio un día y quiero que hoy la hagas tuya. Un día el Señor, en una de mis mayores tormentas, cuando creía de verdad que yo de esa ya no iba a salir, Dios me dio esta palabra: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, mira bien tus egipcios, mira bien que te está ayudando, porque la palabra de Dios te dice, los egipcios que hoy has visto, yo te prometo, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, amén. Vosotros estaréis tranquilos. Dale ese aplauso a Jesús que traerá paz a tu vida. Tranquilidad, pudrirá tus yugos, derrotará a tus enemigos, los hará tragar. Fíjate que cuando esa gloriosa libertad se dio para el pueblo de Egipto, Moisés y María cantaban al Señor, cantaban y alababan a Dios, contando las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y en ese cántico le decían, soplaste, dice, con tu viento, soplaste con tu viento. ¿Quién era el viento? El Espíritu de Dios. Él sopló a favor de todo ese pueblo y dice que a sus enemigos los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Eso es lo que sucedió con los enemigos de toda una nación. ¿Sabes por qué? Porque eran el pueblo escogido, real sacerdocio. Tú eres su hijo, eres su hija. El Espíritu de Dios soplará sobre ti y soplará contra tus enemigos. Y tú podrás decir, aquel día, como yo lo recuerdo, aquel día Dios vino sobre mí, me llenó de su Espíritu, me dio poder, pudrió mis yugos y puso a todos mis enemigos debajo de mis pies. Aquel día que yo estuve en contacto con la unción, aquel día que Él me dio mega poder. Clama a mí, yo te responderé, te dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé. Dios no te está pidiendo que le digas cómo hacer las cosas para que te vaya bien. Solamente te está pidiendo, tú clama a mí, que yo lo haré. Yo lo haré. Yo haré cosa tremenda contigo hoy. El anuncio de un nuevo tiempo ha sido dado por semanas y sonaba en mi espíritu, traigo un nuevo tiempo. Por eso hoy te anuncio, ha llegado un nuevo tiempo para ti. Solo recíbelo.
Ahora quiero que tú clames conmigo al Señor, puestos de acuerdo. Clamemos diciéndole: necesito de tu Espíritu, Señor. Ahora ya sé que no estoy pidiendo porciones del Espíritu, estoy pidiendo tu poder. Yo necesito tu unción para vencer mis gigantes. Fue la unción de Dios lo que hizo que David venciera a Goliat. No fue una piedra y no fue su destreza ni su valentía, fue la unción de Dios sobre él. Ahí cuando estaba peleando con los osos y con los leones, confiando en Dios, teniendo una vida con Dios, ese muchacho estaba siendo ungido. Pero después Dios le dio más y más y más. Pide. Como en los Hechos 4, ellos estaban clamando: Señor, que se extienda tu mano y se hagan señales y sanidades y prodigios. Pide y se te dará. Dile: úngeme, necesito de tu Espíritu en mí. Úngeme, Señor.